El fin de semana, la Secretaría Nacional Antidrogas y en conjunto con lo que sería la Fuerza de Tarea Conjunta realizaron operativos en la zona de Canindeyú. Ahí en ese distrito de Itaberá, ahí realizaron estos trabajos que fueron verificar dos lugares que por inteligencia ya tenían bajo la sospecha que estaba ocultando droga y otro tipo de logísticas al narcotráfico, a la producción de marihuana. Sí sabían también de que esto conducía a un hombre que es buscado ya desde el año pasado y es Felipe Santiago Acosta, alias Macho. El golpe que dieron entre ambas fuerzas nos dice que es otro más a la logística de este hombre intensamente buscado como lo que sería una de las cabezas principales del tráfico de droga al Brasil. Encontraron cerca de 4 toneladas, 3 kilos 800 y se suma entre las dos viviendas la cantidad de droga prensada y picada que se incautó. Y algo que le llamó mucho la atención es un logotipo que tenía uno de los tantos panes encontrados ahí y es aquella balanza típica, es esa a propósito que ven en imágenes, la balanza típica de la justicia, pero con lo siguiente, ley del talión, escrito en portugués, ahí en la estructura misma de este balancín y tiene dos ojos, ¿verdad? Por aquella frase también que se desprende la ley del talión, ojo por ojo. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto según al menos una sugerencia? Pues que primero no sería del grupo de Felipe Santiago la droga, aparentemente pertenecería a otra organización que produce este tipo de drogas y hace una sugerencia, una tesis a la Secretaría Nacional Antidrogas que Felipe Santiago Acosta se quedó sin su propia producción y eso vamos a desarrollar un poco más adelante. Primeramente hablamos de algo que es la base esencial para lo que vamos a desarrollar en minutos y tiene que ver la estructura de Felipe Santiago Acosta hoy cómo está. Desde el operativo Indis que fue en diciembre del año pasado, la CENAL viene asestando con otras fuerzas golpes muy certeros a lo que es la organización de este hombre. Por ejemplo, aquello que veíamos en Canindeyú de esos camiones grandes, tumbas que llevaba prácticamente un ejército de hombres armados como escolta de alias Macho, ya no se ve hoy en día, dicen. Un alias Macho con vehículos blindados, paseándose como si fuera su propia casa, armados todos y muchas veces desplazando a la Policía Nacional, que es la que está por obligación custodiada, con obligación constitucional, custodiar la seguridad, desplazándola de las zonas de la vía pública, de las rutas. Bueno, hoy ya no se ve eso, don Carlos, porque aparentemente estos golpes que vienen asestando desde diciembre, otro fue más o menos a finales de julio cuando habían encontrado un campamento donde tenían una sierra eléctrica que permitía cortar en bloques mucho más grandes la marihuana, producían hasta 10.000 kilos por día. Hoy, si ustedes toman este trabajo que hizo Senat y FTC, tienen apenas 3 kilos 800, muy por debajo de la mitad, que si es que esto, claro, es por día, ¿verdad? Si es que esto lo venden por día, pero es muy por debajo de la mitad siquiera de lo que se encontraba anteriormente en los centros de acopio y producción de marihuana de alias Macho. Y Senat sugiere, don Carlos y televidentes, que este grupo va en picada prácticamente, que cada vez tiene menos, que va disminuyendo su fuerza operativa y que obliga a replegarse bastante a Felipe Santiago Acosta hasta el día en que lo capturan. Básicamente es arrinconarlo, la estrategia que tienen con estos golpes que están dando de manera sucesiva. Primera parte de lo que nos dijo el ministro de la Senat. Obviamente hay algo que nos llama la atención, es que la cantidad de marihuana que incautábamos anteriormente ha disminuido hoy en día, pero debido a varios factores. En primer término, la sequía es un factor importante en ese sentido, y en segundo término, la presión que ejercemos a través de la presencia del CODI en Canindeyú en coordinación con la Senat. O sea, los golpes, aparte de la persecución y tratar de dar con esta persona y con los demás integrantes de esta estructura, los golpes son económicos.
Bueno, justamente estamos hablando con Juan Carlos acá, ¿qué pasa con Macho, verdad? Porque no se lo ve como antes, Juan Carlos. Bueno, así mismo. Lo que ocurre, porque si no, la lógica de lo siguiente, si estoy mintiendo, ¿verdad? De los datos que provee Senade, si Felipe Santiago Acosta realmente tiene la misma presencia fuerte que la del año pasado, hoy tendríamos videos como anteriormente teníamos, donde él se lo veía escoltado por un ejército de hombres que iban todos con sus armas en camiones tumba. Hoy ya no se tiene ese registro. Ya no hay ese tipo de filmaciones, ya no corre ese tipo de grabaciones que se hacen con teléfono que lo graba la misma gente en la zona que tiene temor, porque él prácticamente manejaba toda la zona de Canindeyú. De hecho, con las mismas organizaciones criminales, otras digo, tenían también ese temor porque él tenía ese poder de fuego muy importante. Desde ellos dicen, desde las instituciones antidrogas y también las de FTC, desde que estamos aceptando estos golpes disminuyó su poder de tráfico, su poder de fuego, porque se incautaron muchísimas armas ya, su logística en cuanto a vehículos. Hoy se encontraban vehículos en muy mal estado, ya antes se tenían vehículos de lujo, de alta gama. Es poco, cada vez menos lo que queda de Felipe Santiago Acosta, según al menos la inteligencia y el trabajo en la base de operaciones o en el teatro de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas. Es más, don Carlos, ellos dicen, alias Macho está robando marihuana para vender. Escuchen. Tremendo. Entonces, en tu análisis excelente, yo saco esas cifras que diste. Antes de este grupo decomisaban, por ejemplo, 10.000 kilos de marihuana y eso baja a poco más de 3.000. Y hoy tenés una operación que tuvo que neutralizar 2 casas donde estaban acopiando marihuana, don Carlos, y entre las 2 casas arrojaron 3 kilos 800, cuando antes en un solo lugar, en un solo campamento, tenían 10 toneladas de esta misma droga. Hoy es por debajo de la mitad si es que hacemos una comparación rápida simplemente. ¿Por qué ocurre esto? Porque Felipe Santiago Acosta perdió terreno, es decir, hectáreas de cultivo, ya no tiene el mismo poder de antes, ya no tiene la misma cantidad de gente que antes, y lo que hace es generalmente pedir a otras organizaciones que le den droga para que él pueda vender, pero no paga. Entonces tienen como una suerte de robo, le llaman robo, una suerte de robo a esto. ¿Y qué va a pasar? Y una de dos, don Carlos, o lo atrapa la Senat o se cobra la ley del talión, como bien veíamos hace rato, en las zonas de cultivo. Vamos a escuchar lo que dijo Jalil. Nosotros manejamos información de la zona que él estuvo robando, por decirlo de alguna manera, marihuana prensada y picada de otras estructuras, ¿verdad? Acopiando él en estos centros logísticos, puntualmente. Es por eso que a esta estructura le urge sacar rápidamente esta marihuana, enviar al Brasil para deshacerse rápidamente, efectivizar rápidamente esta sustancia. Y capitalizarse. Lógico. Esto es importante para nosotros, Oscar, porque representa un golpe a la estructura económica. Una cuestión es la estructura criminal como tal y otra es la estructura económica. Bueno, pregunta al ministro de la Senat, ¿dónde está Felipe Santiago Acosta? Él menciona, él está acá, él está en Paraguay. Otras teorías hablan de que está entre frontera, don Carlos, entre Brasil y Paraguay. Es mentira, menciona la inteligencia de la Senat, que esto quedó en poder de su hermana, el manejo de esa estructura, que él lo viene manejando, pero sin duda está bastante golpeado en torno a lo que es su logística, su estructura. No sé, que es la primera vez que escucho lo que ustedes están viendo en el Zócalo. Un traficante que roba marihuana a otros. Así es, generalmente a esto se le llama mexicaneada, pero con otro tipo de droga, hay otros elementos, ¿verdad? La mexicaneada por lo menos en general ocurre cuando una institución pública, por ejemplo policía o antidrogas o cualquier otra fuerza, roba al narcotráfico para quedarse o hacer plata de eso. Acá ocurre prácticamente la misma naturaleza, pero entre grupos criminales. Pero ¿por qué no puede él capitalizarse? Y porque van y le caen, ¿verdad? Se destruye, se elimina lo que él pide para poder capitalizar. Seguramente tiene un costo mayor, tiene que rendir eso, sacar su ganancia, pero no está pudiendo por estos sucesivos operativos que están haciendo en la zona, principalmente de Canindeyú. No es la primera vez, ojo, que están en esa misma zona, don Carlos. Excelente como siempre, Oscar, un gran saludo. Gracias.